El hijo de un jeque millonario no paraba de gritar durante un vuelo de 14 horas, llevando a los pasajeros de primera clase al límite de sus fuerzas mientras el príncipe Khalid intentaba desesperadamente calmar a su hijo Omar, de 3 años. Los asientos de $20.000 no podían comprar la paz cuando la madre del niño fue operada de urgencia en Nueva York, y 6 horas de llanto incesante transformaron un viaje de lujo en una auténtica tortura. Los pasajeros furiosos exigieron medidas, ya que la riqueza de la familia real resultó inútil contra el terror de un niño pequeño. Entonces, una mujer en clase turista hizo algo que conmocionó a todos a bordo, y lo que sucedió a continuación cambiaría la vida de miles de niños refugiados para siempre. El príncipe Khalid al-Rashid abrazó a su hijo Omar, de 3 años, mientras el jet privado ascendía a altitud de crucero sobre el Atlántico. Los gritos desgarradores del niño resonaban en la lujosa cabina a pesar de todos los intentos por calmarlo durante el vuelo de 14 horas de Dubái a Nueva York, que se había convertido en una pesadilla para todos a bordo. «Por favor, Habib, tienes que dejar de llorar», susurró Khalid desesperado en árabe, con la voz quebrada por el cansancio tras 6 horas de gritos incesantes que habían comenzado en el momento en que subieron al avión en el aeropuerto internacional de Dubái. «Pronto estaremos con mamá, te lo prometo, pero papá necesita que seas valiente un poco más». La fortuna petrolera que había proporcionado todos los lujos imaginables a su familia no pudo resolver la crisis que se desató cuando Laila, la madre de Omar, fue trasladada de urgencia al Hospital Montesinaí de Manhattan para una cirugía que requirió la presencia inmediata de la familia. «Su Alteza, quizás podríamos probar la medicación de nuevo», sugirió el doctor Ahmed Hassan, el médico de familia que los había acompañado en el viaje urgente. Su compostura profesional apenas disimulaba su propia tensión por no poder ayudar al niño angustiado que había rechazado todo intento de consuelo. «No la acepta», respondió Khalid con una frustración que reflejaba su impotencia ante la angustia inconsolable de su hijo, «y no quiero obligarlo a tomar medicamentos cuando ya está aterrorizado por la posibilidad de que su madre esté en el hospital». Los instintos protectores del príncipe luchaban contra su desesperación por aliviar el llanto que había creado tensión en la lujosa cabina del avión. «Quizás si volvemos a llamar a Laila», sugirió su asistente personal, Fátima, aunque sabía que la diferencia horaria y las restricciones del hospital dificultaban la comunicación durante el prolongado vuelo. «Está en cirugía», le recordó Khalid con dolor en la voz, «y aunque pudiéramos contactarla, Omar está demasiado alterado para hablar con alguien ahora mismo». La impotencia en su tono reflejaba cómo su enorme riqueza y sus conexiones reales eran insignificantes cuando se enfrentaba a la crisis emocional de un niño pequeño que ninguna cantidad de dinero podía resolver de inmediato. Los demás pasajeros de primera clase habían empezado a mostrar evidentes signos de irritación ante el llanto incesante de Omar. Sus costosos billetes no los protegían de la angustia del niño, que había transformado su viaje de lujo en una prueba de resistencia. «Esto es absolutamente ridículo», murmuró el empresario Robert Sterling a su esposa Margaret, con la voz lo suficientemente alta como para oírse a través del pasillo donde el príncipe Khalid intentaba consolar a su hijo. «Pagué $20.000 por este asiento, y ahora tengo que escuchar a un niño malcriado gritar durante horas porque sus padres no pueden controlarlo bien». Su queja provocó asentimientos de otros pasajeros que compartían su frustración, pero no estaban dispuestos a expresar su descontento públicamente. «Quizás deberían haberse dado al niño antes de embarcar», susurró la socialité Victoria Hamilton a su compañera de viaje, «o al menos haber contratado una guardería adecuada que pudiera manejar esta situación sin interrumpir el vuelo de los demás». Su sugerencia reflejaba la suposición, justificada, de que las familias adineradas deberían contar con recursos suficientes para evitar que sus hijos incomoden a otros pasajeros de primera clase que esperaban una comodidad perfecta durante los viajes internacionales. «El ruido me da migraña», se quejó el banquero de inversiones Jonathan Michey mientras se ajustaba los auriculares con cancelación de ruido, que resultaron inadecuados para los gritos estridentes de Omar, «y tengo una importante reunión de fusión en cuanto aterricemos en Nueva York que me exige estar alerta y concentrado». Su preocupación profesional por el impacto de la falta de sueño en la eficacia de su negocio reflejaba cómo la angustia de Omar estaba creando problemas en cascada que afectaban a muchas personas más allá de su familia inmediata. «Alguien debería decirle algo a ese hombre», sugirió la ejecutiva farmacéutica Patricia Chen,
Porque este nivel de perturbación es inaceptable en un vuelo tan caro, independientemente de quién sea su familia o cuánto dinero tenga. Su comentario reflejó el creciente consenso entre los pasajeros de que el estatus real del príncipe Khalid no debería eximir a su familia de las expectativas normales sobre el manejo del comportamiento infantil durante los largos vuelos internacionales. Escuché que su esposa está en el hospital, observó el diplomático retirado James Thompson con más compasión que la que habían mostrado sus compañeros de viaje, así que quizás deberíamos mostrar algo de comprensión con un padre que está lidiando con una crisis mientras intenta viajar con un hijo angustiado. Su intento de compasión cayó en oídos sordos entre los pasajeros, cuya comodidad se había visto alterada durante horas sin aparente alivio ni resolución. La azafata que se acercó al asiento del príncipe Khalid se comportó con la compostura profesional que las aerolíneas internacionales enseñan a su personal a mantener incluso en las situaciones de atención al cliente más difíciles, que ponían a prueba su paciencia y sus dotes diplomáticas. Su Alteza, entiendo que esta es una situación difícil, dijo la azafata Jennifer Walsh, con una voz que combinaba respeto por su título real con una firmeza amable ante la interrupción que su hijo estaba causando. Pero otros pasajeros están cada vez más molestos por el nivel de ruido, y necesito explorar opciones que puedan ayudar a todos los involucrados. Su enfoque diplomático reconoció su estatus, al tiempo que atendía las legítimas preocupaciones de otros viajeros que habían pagado precios elevados por viajes de lujo y tranquilidad. Lo he intentado todo, respondió Khalid con un agotamiento que hacía que su porte real pareciera frágil y humano. No come, no duerme, no toma medicamentos y solo pregunta por su madre, que está siendo operada ahora mismo en Nueva York. Su explicación contextualizó la angustia de Omar, al tiempo que reveló su propia vulnerabilidad emocional al lidiar con una crisis familiar que su riqueza y posición no podían resolver de inmediato. Podríamos trasladarlo a una sección privada del avión, sugirió Walsh, aunque sabía que la configuración del avión ofrecía opciones limitadas para aislar al niño que lloraba de los demás pasajeros. Eso podría ayudar a reducir el impacto en los demás pasajeros, y al mismo tiempo, permitirnos asistirlo con las necesidades de su hijo. Su enfoque de resolución de problemas reflejaba los protocolos de la aerolínea para gestionar situaciones disruptivas sin crear conflictos adicionales que pudieran escalar más allá de los problemas de atención al cliente. Omar necesita estar cerca de la gente, explicó Khalid. El aislamiento empeora su ansiedad, y en su estado actual, estar solo probablemente aumentaría su llanto en lugar de reducirlo. Su comprensión de las necesidades psicológicas de su hijo demostraba una perspectiva paternal que trascendía las fronteras culturales y económicas. ¿Qué tal si preguntamos si algún pasajero tiene experiencia con niños en dificultades?, sugirió Walsh con esperanza. A veces, un enfoque nuevo de alguien con experiencia en cuidado infantil puede brindar un avance que los familiares no pueden lograr debido a la implicación emocional. Su propuesta reflejaba la capacidad creativa para resolver problemas que el personal de la aerolínea desarrolló a través de su experiencia con diversas crisis de pasajeros que requerían soluciones poco convencionales. La mujer que observaba la situación desde 3 filas atrás finalmente se levantó y se acercó al asiento del príncipe Khalid. Su movimiento atrajo la atención de los pasajeros frustrados, que esperaban que alguien finalmente resolviera la crisis que había interrumpido su costosa experiencia de vuelo. Disculpe, señor, me llamo Sara Martínez y soy enfermera pediátrica, dijo con una seguridad profesional que llamó la atención de inmediato. He estado escuchando el llanto de su hijo y creo que podría entender qué le pasa ahora mismo. Sus credenciales médicas le otorgaban una autoridad que trascendía la jerarquía social que solía regir las interacciones de primera clase entre desconocidos y familias reales. Por favor, cualquier sugerencia, respondió Khalid con desesperada esperanza, con su orgullo real completamente subordinado a la necesidad de ayuda con su angustiado hijo. Estoy dispuesto a intentar cualquier cosa para calmarlo y ayudarlo a sentirse mejor. Su vulnerabilidad al aceptar la ayuda de un desconocido reflejaba cómo la desesperación parental podía superar las barreras culturales y las convenciones sociales que normalmente impedían tales interacciones. Por lo que puedo observar, continuó Sara mientras estudiaba el comportamiento de Omar con técnicas de evaluación clínica, no solo llora por angustia general, sino que muestra signos de ansiedad severa por separación, combinada con sobrecarga sensorial por el entorno desconocido y el ruido del motor.
Su diagnóstico profesional proporcionó un marco para comprender el comportamiento de Omar como una condición médica, en lugar de un simple mal comportamiento o una mala crianza. Su madre se está operando en Nueva York, explicó Khalid, y nunca ha estado separado de ella tanto tiempo, especialmente durante una emergencia médica que puede percibir pero no comprender. El contexto adicional ayudó a Sara a refinar su evaluación mientras establecía una conexión con un padre que claramente amaba a su hijo a pesar de su incapacidad para brindarle consuelo efectivo. ¿Puedo intentar algo?, preguntó Sara respetuosamente. Tengo una técnica que a veces funciona con niños que experimentan este tipo de angustia causada por la ansiedad, pero necesitaría su permiso para interactuar con él directamente. Su solicitud de consentimiento demostró límites profesionales, a la vez que ofrecía una esperanza de resolución que había eludido los intentos previos de la familia. Por supuesto, por favor, inténtalo, asintió Khalid de inmediato. Nada de lo que hemos intentado ha funcionado, y todos en este avión necesitamos que alivie su llanto. Su reconocimiento del impacto general reflejaba la conciencia de que la crisis de su familia estaba afectando a otras personas que merecían consideración a pesar de su falta de compasión por su situación. Sara se arrodilló junto al asiento de Omar y comenzó a hablarle con una voz suave que transmitía autoridad profesional combinada con calidez maternal, y que pareció penetrar su angustia de maneras que intentos anteriores no habían logrado. Hola Omar, me llamo Sara y soy enfermera y ayudo a niños pequeños como tú cuando tienen miedo y extrañan a sus mamás, dijo primero en inglés y luego repitió en árabe, lo que sorprendió tanto a Khalid como a los pasajeros que escuchaban, quienes no esperaban una competencia lingüística por parte de la modesta mujer. Sé que extrañas a tu mamá, pero estoy aquí para ayudarte hasta que lleguemos, continuó Sara en un árabe fluido que inmediatamente captó la atención de Omar y alivió un poco su llanto. ¿Hablas árabe?, preguntó Khalid con asombro. Es increíble. ¿Dónde aprendiste nuestro idioma? Su sorpresa reflejó cómo la inesperada competencia cultural de Sara ya estaba teniendo un efecto tranquilizador tanto en padre como en hijo. Trabajé en campos de refugiados en Jordania y Líbano durante varios años, explicó Sara, sin apartar la vista de Omar, y aprendí que los niños responden mejor cuando escuchan su lengua materna en momentos de estrés y miedo. Su experiencia internacional le proporcionó una credibilidad que trascendió las fronteras económicas y sociales, demostrando a la vez una auténtica comprensión de la cultura y la dinámica familiar de Oriente Medio. Omar, Habib, ¿puedes decirle a Sara qué le pasa?, le preguntó Khalid a su hijo, usando la misma expresión cariñosa, pero ahora con la esperanza de que un profesional médico pudiera tener éxito donde los familiares habían fracasado. Mamá está herida, susurró Omar entre sollozos. Sus primeras palabras coherentes en horas le proporcionaron una perspectiva de su estado emocional que otros observadores habían pasado por alto. Sé que tu mamá está herida, respondió Sara con una validación empática, pero los médicos de Nueva York son muy buenos curando mamás, y tu papá te va a llevar a verla ahora mismo. Su comunicación terapéutica reconoció los temores de Omar a la vez que le brindó una tranquilidad sincera y reconfortante. ¿Puedes ayudarme a contar hasta 10 en árabe mientras esperamos el avión que nos lleve con mamá?, sugirió Sara, introduciendo una técnica de distracción que involucraba las capacidades cognitivas de Omar en lugar de simplemente intentar suprimir su angustia emocional. El ejercicio de conteo que Sara inició con Omar creó el primer periodo prolongado de calma que el avión había experimentado desde el despegue, mientras los pasajeros de primera clase guardaban silencio para observar la interacción entre la enfermera pediátrica y el angustiado niño real. Waid, Itnain, Talata, susurró Omar mientras contaba con Sara, su vocecita se oía por toda la silenciosa cabina, donde los frustrados viajeros comenzaban a darse cuenta de que estaban presenciando algo extraordinario. Arba'a, Kamsa, Sita. Su participación en la actividad demostró cómo las técnicas profesionales de cuidado infantil podían tener éxito donde la riqueza y los privilegios no habían proporcionado consuelo ni alivio. Excelente trabajo, Omar, elogió Sara en árabe antes de traducir para los pasajeros que escuchaban. Es muy inteligente y se sabe los números a la perfección, lo que demuestra lo bien que le han enseñado sus padres. Su cumplido tuvo múltiples propósitos. Reforzó la confianza de Omar y validó la crianza de Khalid frente a los críticos que lo habían culpado por el comportamiento de su hijo. Ahora me puedes enseñar a contar en inglés.
Sara preguntó, invirtiendo los roles de una manera que le dio a Omar una sensación de control y experiencia que lo ayudó a recuperar el equilibrio emocional. 1, 2, 3, respondió Omar con creciente confianza, conteniendo por completo las lágrimas mientras se concentraba en el juego educativo que le proporcionaba estructura y propósito para reemplazar su llanto ansioso. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuó con evidente orgullo por sus habilidades bilingües, que impresionaban a los pasajeros que solo lo veían como una fuente de ruido y distracción. Omar, me estás enseñando muy bien, respondió Sara con genuino entusiasmo. Creo que serás un maestro maravilloso cuando crezcas, igual que tu mamá es maravillosa cuidándote. Su referencia a su madre mantuvo la conexión con su apego primario, a la vez que le brindó una visión positiva para el futuro que ayudó a contrarrestar su ansiedad y miedo actuales. Mamá es doctora, anunció Omar con un orgullo que reflejaba su comprensión de la profesión de su madre a pesar de su corta edad. Ayuda a los enfermos a sentirse mejor. La revelación de que Layla era médica añadió una dimensión irónica a la situación, ya que el hijo de un médico era consolado por una enfermera mientras su madre se sometía a una cirugía que determinaría su propio pronóstico. Así es, confirmó Sara, y ahora mismo, otros médicos están ayudando a tu mamá a sentirse mejor, igual que yo te estoy ayudando a sentirte mejor en este avión. Su explicación paralela ayudó a Omar a comprender la situación médica en términos que su mente de 3 años podía procesar sin verse abrumado por las preocupaciones de los adultos sobre los riesgos y complicaciones de la cirugía. La transformación del ambiente en la cabina se hizo palpable a medida que la calma de Omar permitía a los pasajeros exhaustos relajarse por fin tras horas de tensión e irritación que habían convertido el vuelo de lujo en una prueba de resistencia. No puedo creer la diferencia, susurró Margaret Sterling a su esposo Robert, tras haber sustituido sus quejas previas sobre el llanto del niño por el asombro ante la profesionalidad de Sara. Esa mujer hace milagros, hizo lo que nadie más podía lograr. Su cambio de actitud reflejó cómo presenciar una resolución eficaz de problemas podía cambiar la perspectiva de la crítica al aprecio, tanto para quien ayudaba como para quien recibía ayuda. Debe ser increíblemente hábil, observó Victoria Hamilton, para hablar árabe con fluidez y comprender la psicología infantil lo suficiente como para calmar a un niño pequeño angustiado en cuestión de minutos. Su reconocimiento de la competencia profesional de Sara contrastaba marcadamente con las suposiciones previas de que el llanto del niño simplemente reflejaba una mala crianza o una disciplina insuficiente. Me siento fatal por haberme quejado antes, admitió Jonathan Michei. Ese niño estaba realmente asustado por su madre, no solo por ser malcriado o malcriado, como yo suponía. Su reconocimiento de haber juzgado mal reflejó cómo las situaciones de crisis podían revelar tanto lo peor como lo mejor de la naturaleza humana cuando las personas se veían obligadas a confrontar sus suposiciones sobre los demás. El padre parece a punto de llorar de alivio, señaló Patricia Chen, observando la reacción emocional de Khalid ante la mejoría de su hijo. Se puede ver cuánto ama a ese niño y lo impotente que se sentía cuando nada de lo que intentaba funcionaba. Su observación empática demostró cómo presenciar la vulnerabilidad parental podía generar compasión incluso en observadores previamente poco empáticos. Me pregunto qué habría pasado si esa enfermera no hubiera estado en este vuelo, reflexionó James Thompson, porque la situación se estaba agravando más allá de lo que el personal de la aerolínea podía manejar con eficacia. Su especulación destacó cómo los encuentros fortuitos con profesionales cualificados podían transformar situaciones de crisis que parecían imposibles de resolver por medios convencionales. Esa mujer merece reconocimiento por lo que acaba de lograr, declaró el empresario Charles Wright. No solo ayudó a una familia, sino que salvó a todo el vuelo de una situación que se estaba volviendo insoportable para todos los involucrados. Su evaluación reflejó el creciente aprecio de los pasajeros por la intervención de Sara, que había beneficiado a toda la cabina de primera clase, en lugar de solo a los participantes inmediatos en la crisis. La conversación que se desarrolló entre el príncipe Khalid y Sara mientras Omar dormitaba plácidamente en brazos de su padre reveló la profunda crisis familiar que había motivado su viaje de emergencia y la experiencia médica que Sara aportó para comprender su situación. Mi esposa Layla tuvo complicaciones tras una cirugía de emergencia, explicó Khalid en voz baja para no despertar a su hijo,
Y los médicos dijeron que debíamos venir de inmediato porque su estado era inestable e impredecible. Su revelación de la crisis médica familiar contextualizó la extrema angustia de Omar, a la vez que reveló una vulnerabilidad que trascendía su estatus real y su enorme riqueza. Lo entiendo, respondió Sara con empatía profesional. Las cirugías de emergencia son aterradoras para las familias, especialmente cuando implican complicaciones que requieren un viaje inmediato y decisiones difíciles sobre las opciones de tratamiento. Su formación médica le permitió apreciar las realidades clínicas que Khalid enfrentaba, manteniendo al mismo tiempo los límites adecuados sobre detalles médicos específicos. Omar nunca ha estado separado de su madre más de unas horas, continuó Khalid, y podía percibir nuestro pánico por su estado, aunque intentábamos ocultarle nuestro miedo. Su comprensión de la inteligencia emocional de su hijo demostró que comprendía que los niños a menudo absorbían la ansiedad de los adultos incluso cuando sus padres intentaban protegerlos de información aterradora. Los niños son increíblemente perceptivos respecto al ambiente emocional, confirmó Sara, y el llanto de Omar probablemente era su forma de expresar el miedo y la incertidumbre que toda su familia siente por la situación médica de su esposa. Su explicación ayudó a Khalid a comprender que el comportamiento de su hijo reflejaba una respuesta psicológica normal, no un problema de conducta que indicara una crianza deficiente o una disciplina inadecuada. Lo que usted hizo por él fue extraordinario, dijo Khalid con sincera gratitud. No solo el árabe, sino también comprender lo que necesitaba cuando yo estaba demasiado involucrado emocionalmente como para pensar con claridad en sus necesidades específicas. Su agradecimiento reflejó el reconocimiento de que la experiencia profesional, combinada con la sensibilidad cultural, había aportado soluciones que el amor por sí solo no podía lograr en situaciones de crisis. A veces los padres están demasiado cerca de la situación, respondió Sara, y una perspectiva externa puede identificar intervenciones eficaces cuando los familiares se sienten abrumados por su propia implicación emocional en el resultado. Su sabiduría profesional sobre la dinámica familiar proporcionó un marco para comprender por qué sus técnicas habían tenido éxito donde los intentos anteriores habían fracasado para calmar la angustia de Omar. La conversación médica que tuvo lugar entre Sara y el Dr. Hassan reveló nuevas facetas de su competencia profesional, lo que impresionó tanto la familia real como los pasajeros que la escuchaban, quienes comenzaron a comprender que estaban presenciando la interacción entre profesionales de la salud altamente cualificados. Su técnica con el niño fue magistral, comentó el Dr. Hassan a Sara. Soy médico de familia, pero mi formación pediátrica nunca incluyó la sensibilidad cultural ni las habilidades lingüísticas que usted demostró. Su reconocimiento profesional validó el enfoque de Sara, al tiempo que reconoció las limitaciones de su propia experiencia al tratar con niños con problemas psicológicos en contextos interculturales. Trabajar con familias refugiadas me enseñó que la intervención médica no siempre se trata de medicamentos o procedimientos, respondió Sara, a veces se trata de comunicación, comprensión y apoyo emocional que aborda las causas subyacentes, no solo los síntomas. Su filosofía sobre la atención médica holística conectó con ambos médicos, a la vez que les permitió comprender su experiencia internacional, que les había permitido desarrollar habilidades que van más allá de la formación tradicional en enfermería. Los campos de refugiados debieron ser increíblemente difíciles, observó Khalid, tanto médica como emocionalmente, al tratar con familias que habían sufrido traumas y desplazamientos. Su reconocimiento de las dificultades inherentes al trabajo humanitario en salud demostró respeto por las decisiones profesionales de Sara, que priorizaban el servicio por encima de las ganancias económicas. Fue difícil, pero gratificante, confirmó Sara, porque aprendes que sanar implica mucho más que un tratamiento médico, requiere comprender los antecedentes culturales, la dinámica familiar y los factores psicológicos que influyen en la respuesta de las personas a las situaciones de crisis. Su enfoque integral en la atención al paciente reflejaba una formación y una experiencia que superaban las que la mayoría de las familias adineradas encontraban en la práctica médica privada, centrada principalmente en intervenciones clínicas en lugar de emocionales. La respuesta de Omar lo demuestra a la perfección, señaló el Dr. Hassan, porque su llanto no era realmente un problema médico, sino un problema de comunicación emocional y cultural que requería una combinación específica de habilidades y experiencia.
Su análisis destacó cómo la intervención de Sara había tenido éxito al abordar las causas profundas de la angustia de Omar en lugar de solo tratar los síntomas superficiales. Tengo curiosidad por tus antecedentes, dijo Khalid respetuosamente, porque tus habilidades sugieren una amplia formación y experiencia que va mucho más allá de lo que la mayoría de la gente esperaría de alguien que viaja en clase turista. Su pregunta reflejó una creciente comprensión de que las calificaciones profesionales de Sara podrían ser más impresionantes de lo que su apariencia humilde y su asiento en clase económica habían sugerido inicialmente a los observadores que equiparaban la experiencia con la riqueza visible y el alojamiento en viajes de lujo. La revelación de las extensas credenciales médicas y la experiencia humanitaria internacional de Sara generó un nuevo aprecio entre los pasajeros de primera clase, quienes comenzaron a comprender que estaban en presencia de alguien cuyos logros profesionales superaban muchos de los suyos, a pesar de su modesta situación. Tengo una maestría en enfermería pediátrica de Johns Hopkins, explicó Sara en respuesta a la pregunta del príncipe Khalid, y he pasado los últimos 8 años trabajando con Médicos Sin Fronteras en campos de refugiados en todo Oriente Medio y África. Su formación académica y profesional impresionó a los pasajeros que inicialmente la habían descartado como una simple pasajera de clase turista sin cualificaciones ni experiencias significativas. Médicos Sin Fronteras, repitió el doctor Hassan con evidente respeto, es una labor médico-humanitaria increíblemente prestigiosa que requiere habilidades y dedicación excepcionales para ayudar a las poblaciones más vulnerables del mundo. Su reconocimiento profesional a su organización proporcionó contexto a los pasajeros que tal vez no comprendieran la importancia de su servicio médico internacional. ¿Por qué viaja en clase turista si tiene esas cualificaciones?, preguntó el empresario Robert Sterling con una curiosidad que reflejaba su suposición de que la experiencia profesional debería estar correlacionada con el éxito financiero y un estilo de vida lujoso. Porque elijo gastar mi dinero en suministros médicos para campos de refugiados en lugar de en costosos billetes de avión, respondió Sara sin ponerse a la defensiva, y he aprendido que la comodidad no proviene de alojamientos de lujo, sino de saber que estás usando tus habilidades para ayudar a quienes más las necesitan. Su explicación de los valores personales desafió las suposiciones sobre el éxito y la prioridad que caracterizaban a la mayoría de los pasajeros de primera clase, quienes equiparaban el logro con la acumulación material y el consumo ostentoso. Es increíblemente admirable, admitió Victoria Hamilton. Gasto más en una sola compra de lo que la mayoría de la gente gana en un año, pero tú estás usando tus recursos para salvar vidas en lugares que la mayoría de la gente nunca consideraría visitar. Su reconocimiento del contraste entre su estilo de vida y las decisiones de Sara reflejó una creciente comprensión de que el verdadero logro puede implicar servicio, más que acumulación. Omar tiene suerte de que estuvieras en este vuelo, observó Khalid, porque tu combinación específica de formación médica, comprensión cultural y experiencia humanitaria era justo lo que necesitaba durante su crisis. Su gratitud reflejaba la comprensión de que los encuentros casuales con personas excepcionales podían brindar soluciones que el dinero y los privilegios no podían comprar ni organizar por medios convencionales. La conversación sobre la labor médica humanitaria continuó a medida que los pasajeros se interesaban cada vez más por las experiencias de Sara y el contraste entre su carrera orientada al servicio y sus estilos de vida centrados en la riqueza, que de repente parecían menos significativos al enfrentarse a una auténtica dedicación a ayudar a los demás. ¿Cómo es trabajar en campos de refugiados?, preguntó Patricia Chen. No puedo imaginar las condiciones y los desafíos que uno debe afrontar a diario al brindar atención médica a familias desplazadas. Su pregunta reflejaba curiosidad por experiencias que se encontraban completamente fuera del mundo protegido de la riqueza y el privilegio que caracterizaba sus interacciones sociales habituales. Es desafiante, pero increíblemente gratificante, respondió Sara, porque se ve la resiliencia de seres humanos que lo han perdido todo, pero aún mantienen la esperanza y la dignidad mientras reconstruyen sus vidas. Su descripción de las experiencias con los refugiados proporcionó una perspectiva que cuestionaba las quejas de los pasajeros sobre pequeños inconvenientes, como retrasos en los vuelos o un servicio inadecuado, que parecían triviales en comparación con las auténticas dificultades y el desplazamiento. Los niños son especialmente resilientes, continuó Sara. Se adaptan a circunstancias difíciles y encuentran alegría en cosas sencillas que los niños adinerados darían por sentado o descartarían como entretenimiento insuficiente.
Su observación sobre la adaptabilidad infantil a las circunstancias económicas resonó con padres como Khalid, quienes reconocieron aspectos universales de la psicología infantil que trascendían las fronteras culturales y económicas. Trabajar con familias de refugiados me enseñó que la felicidad no depende de las posesiones materiales, añadió Sara, sino de la conexión familiar, el apoyo comunitario y la esperanza en el futuro, independientemente de las circunstancias actuales o los recursos económicos. Su filosofía sobre la realización humana contrastaba marcadamente con la visión materialista del mundo que caracterizaba a la mayoría de los pasajeros de primera clase, quienes asumían que la riqueza proporcionaba la base para experiencias vitales significativas. Es una perspectiva profunda, admitió Charles Wright. He dedicado toda mi carrera a acumular riqueza y lujo, pero al escucharte me pregunto si me he estado centrando en las medidas equivocadas de éxito y logros. Su reflexión demostró cómo la exposición a diferentes sistemas de valores podía impulsar a las personas adineradas a examinar sus propias suposiciones sobre qué constituía un logro significativo y la realización personal. Tu trabajo parece más significativo que cualquier cosa que haya logrado, observó Margaret Sterling, a pesar de todo el dinero que mi esposo y yo hemos ganado con nuestros negocios y estrategias de inversión. Su admisión de que el éxito financiero podría ser menos significativo que el servicio humanitario reflejó el impacto que el ejemplo de Sara estaba teniendo los pasajeros que anteriormente habían medido su valor principalmente a través de la acumulación material y el estatus social. La conversación más profunda que se desarrolló entre el príncipe Khalid y Sara durante el plácido sueño de Omar reveló circunstancias familiares que transformaron la comprensión de los pasajeros sobre la crisis de la familia real, pasando de ser una simple molestia a una auténtica tragedia humana que merecía compasión y apoyo. Laila no es solo mi esposa, explicó Khalid en voz baja, es una de las cirujanas pediátricas más importantes de Oriente Medio, y estaba operando a una niña cuando se desplomó debido a complicaciones que los médicos aún intentan comprender. Su revelación de la experiencia médica de su esposa y las circunstancias de la emergencia añadió gravedad a la situación, al tiempo que explicaba el especial apego de Omar a una madre cuya profesión consistía en curar a niños como él. Parece extraordinaria, respondió Sara con respeto profesional. La cirugía pediátrica requiere una habilidad y una dedicación increíbles, especialmente en regiones donde los recursos médicos pueden ser limitados en comparación con los centros occidentales. Su comprensión de los desafíos inherentes a la práctica médica en Oriente Medio demostró un conocimiento que trascendió los estereotipos culturales y reflejó una genuina apreciación por las complejidades de la atención médica internacional. Omar la adora, continuó Khalid, y a menudo la acompaña al hospital donde la ve ayudando a niños enfermos, así que entiende que mamá es una curandera que hace que la gente se sienta mejor. El descubrimiento de que Omar había tenido experiencia directa con el trabajo médico de su madre proporcionó un contexto adicional para su angustia al no poder comprender por qué los curanderos no podían solucionar de inmediato los problemas médicos de su madre. Eso explica su intensidad emocional, observó Sara, porque los niños que entienden que sus padres ayudan a otros a menudo se sienten confundidos y asustados cuando esos mismos padres se convierten en pacientes que necesitan ayuda. Su conocimiento de la psicología infantil ayudó a Khalid a comprender que el llanto de Omar representaba emociones complejas sobre la inversión de roles y la impotencia, más que una simple ansiedad por separación o problemas de conducta. Los médicos de Nueva York dijeron que su condición era demasiado compleja para recibir tratamiento en Dubái, explicó Khalid, y necesitaban que viajara de inmediato para una cirugía especializada que no estaba disponible en nuestra región. Su descripción de la urgencia médica que los había motivado a viajar de emergencia contextualizó el estado emocional de la familia y la consiguiente angustia de Omar ante la repentina interrupción de su rutina y la separación de su madre. Los viajes médicos internacionales son increíblemente estresantes, confirmó Sara, sobre todo cuando se trata de emergencias que requieren decisiones inmediatas sobre las opciones de tratamiento en sistemas de salud desconocidos. Su conocimiento profesional de los desafíos del turismo médico validó la ansiedad de Khalid y les brindó un marco para comprender los múltiples factores estresantes que afectan a toda la situación familiar. La revelación personal que el príncipe Khalid compartió sobre sus orígenes y valores desafió las suposiciones de los pasajeros sobre las familias reales y demostró que la riqueza y el título no protegen automáticamente de los desafíos y tragedias fundamentales de la vida. La gente asume que ser príncipe significa tener una vida fácil sin problemas reales,
dijo Khalid con una vulnerabilidad que sorprendió a los pasajeros que lo escuchaban, pero el dinero no puede prevenir enfermedades, y el estatus real no protege a las familias de las emergencias médicas que amenazan a sus seres queridos. Su reconocimiento de las limitaciones de la riqueza para abordar las crisis de salud resonó en los pasajeros que habían tenido sus propias experiencias con problemas médicos familiares que pusieron a prueba sus recursos y resiliencia emocional. Me eduqué en Londres y Boston, continuó Khalid, pero toda esa educación parece inútil cuando no puedo ayudar a mi hijo a entender por qué su madre está enferma y por qué tuvimos que irnos de casa tan repentinamente para recibir tratamiento en un país extranjero. Su admisión de impotencia a pesar del privilegio educativo demostró que los desafíos parentales trascendían las fronteras económicas y sociales cuando las familias se enfrentaban a situaciones de crisis reales. Mi padre quiere que me centre en los negocios y la política, añadió Khalid, pero ver a Laila salvar vidas de niños me hizo comprender que el verdadero liderazgo implica servir a los demás, no solo acumular poder y riqueza. Su reflexión filosófica sobre los logros significativos se hizo eco de los temas que Sara había presentado sobre el uso de habilidades y recursos para ayudar a las personas, en lugar de simplemente promover intereses personales. Ese es exactamente el tipo de liderazgo que el mundo necesita, respondió Sara con respeto. Gente que entienda que el privilegio genera la responsabilidad de ayudar a los demás, en lugar de simplemente la oportunidad de acumular más ventajas para sí misma. Su validación de sus valores orientados al servicio alentó una visión del mundo que difería significativamente de las prioridades típicas de la familia real, centradas en mantener el poder y aumentar la riqueza. Laila y yo hemos estado hablando de establecer clínicas médicas para familias refugiadas, reveló Khalid, porque su trabajo con niños nos hizo comprender que la atención médica debe estar disponible para todos, independientemente de su capacidad de pago o su estatus legal en diferentes países. Su descripción de los planes humanitarios demostró que la pareja real compartía valores que trascendían sus circunstancias privilegiadas, al tiempo que atendían necesidades humanas genuinas en las que sus recursos podían influir significativamente. Eso sería increíble, respondió Sara con entusiasmo, porque las familias de refugiados a menudo carecen de acceso a atención pediátrica especializada que podría marcar una enorme diferencia en la salud y el desarrollo a largo plazo de sus hijos. Su apreciación profesional por las clínicas propuestas reflejaba la comprensión de las deficiencias en la atención médica que las familias adineradas normalmente no encontrarían ni considerarían abordar mediante actividades filantrópicas. La conversación sobre proyectos humanitarios de atención médica creó un puente entre la experiencia de Sara y los recursos del príncipe Khalid, lo que sugirió una posible colaboración que podría impactar significativamente las necesidades médicas de las familias de refugiados de maneras que ninguno de los dos podría lograr por sí solo. ¿Consideraría colaborar en un proyecto así?, preguntó Khalid con esperanza, porque su experiencia con las necesidades médicas de los refugiados, combinada con nuestros recursos financieros, podría crear algo verdaderamente efectivo, en lugar de una simple caridad bien intencionada que no aborda los problemas reales. Su propuesta reflejaba el reconocimiento de que el éxito del trabajo humanitario requiere experiencia y comprensión cultural, más que solo dinero y buenas intenciones. Sería un honor ayudar, respondió Sara con genuino entusiasmo, porque combinar la experiencia de campo con la financiación adecuada podría crear programas médicos que realmente satisfagan las necesidades de las familias de refugiados, en lugar de simplemente brindar asistencia simbólica. Su disposición a colaborar demostraba un compromiso con el servicio humanitario que trascendía las fronteras económicas y sociales, a la vez que tenía el potencial de generar un impacto duradero en las poblaciones vulnerables. Podríamos establecer clínicas pediátricas cerca de los campos de refugiados, sugirió Khalid, basándose en su visión compartida, con programas especializados para niños que han sufrido traumas y desplazamientos que afectan su desarrollo físico y emocional. Sus ideas específicas sobre la atención adaptada al trauma reflejaban la comprensión de que las necesidades médicas de los refugiados iban más allá de la atención médica rutinaria para abordar los impactos psicológicos del desplazamiento y la violencia. Exactamente, confirmó Sara, porque los niños refugiados a menudo necesitan apoyo médico y psicológico integral que aborde tanto sus problemas de salud física como su recuperación emocional de experiencias traumáticas. Su validación profesional del enfoque integral sentó las bases para planificar intervenciones realistas que podrían mejorar significativamente los resultados de las familias refugiadas.
Esta huida se ha convertido en algo inesperado, observó Khalid. Lo que comenzó como una emergencia familiar me ha llevado a conocer a alguien cuya experiencia podría ayudarnos a crear algo significativo para las familias que no tienen nuestras ventajas. Su reconocimiento de que la crisis había creado oportunidades de servicio reflejó una madurez filosófica sobre encontrar un propósito en la dificultad, al tiempo que se utiliza el privilegio para abordar las necesidades de los demás, en lugar de solo los problemas personales. A veces, las conexiones más significativas surgen en circunstancias difíciles, respondió Sara, porque las situaciones de crisis revelan lo que las personas realmente valoran y si están dispuestas a ayudar a los demás a pesar de sus propios desafíos. Su percepción del carácter humano bajo presión proporcionó el marco para comprender cómo su encuentro durante una emergencia familiar había creado las bases para una posible colaboración humanitaria que ninguno de los dos había previsto al abordar el avión. El debate práctico sobre el establecimiento de clínicas médicas para refugiados reveló tanto la magnitud de las necesidades que Sara había presenciado como los recursos que el príncipe Khalid podría movilizar para abordar las deficiencias en la atención médica que afectaban a miles de familias desplazadas en Oriente Medio y África. Solo en Jordania hay más de 600.000 refugiados registrados, explicó Sara, proporcionando un contexto estadístico para la necesidad humanitaria, y la mayoría de los campamentos cuentan con instalaciones médicas básicas, pero carecen de atención pediátrica especializada que podría evitar que problemas menores se conviertan en graves crisis sanitarias. Su profundo conocimiento de la demografía de los refugiados demostró una familiaridad profesional con los problemas de salud de la población que requieren intervenciones sistemáticas en lugar de individuales para lograr un impacto significativo. Nuestra fundación familiar podría financiar instalaciones médicas integrales, respondió Khalid, pero necesitamos orientación sobre el diseño de programas que aborden las necesidades reales, en lugar de lo que los donantes adinerados creen que los refugiados deberían querer o necesitar. Su reconocimiento de la brecha entre las suposiciones de los donantes y las necesidades de los receptores reflejó una conciencia inusual entre los filántropos adinerados sobre la importancia de una programación informada por la comunidad, en lugar de soluciones impuestas externamente. El aspecto más importante es la competencia cultural, enfatizó Sara, porque las familias de refugiados suelen tener creencias específicas sobre la atención médica que deben respetarse e incorporarse en los enfoques de tratamiento, en lugar de ser descartadas o anuladas por las prácticas médicas occidentales. Su perspectiva sobre la importancia de una atención médica culturalmente apropiada coincidió con la propia experiencia de Khalid, quien, de origen de Oriente Medio, comprendía cómo la sensibilidad cultural afectaba el cumplimiento médico y los resultados del tratamiento. Podríamos reclutar profesionales médicos de las comunidades de refugiados, sugirió Khalid, para que los pacientes reciban atención de personas que compartan su idioma, cultura y comprensión de sus experiencias específicas con el desplazamiento y el trauma. Su idea sobre la dotación de personal comunitario reflejaba una comprensión sofisticada de la prestación de servicios de salud que iba más allá de la simple prestación de servicios para abordar las barreras culturales que a menudo impedían un tratamiento eficaz. Ese es precisamente el enfoque que funciona, confirmó Sara, porque las familias de refugiados tienen más probabilidades de confiar en los profesionales médicos que comprenden sus antecedentes y pueden comunicarse en su lengua materna sobre temas de salud delicados. Su validación de los modelos de atención médica comunitarios sentó las bases para la planificación de clínicas que pudieran lograr un impacto genuino, en lugar de una mera asistencia simbólica. Este proyecto podría transformar vidas, comprendió Khalid, no solo mediante el tratamiento médico, sino también brindando oportunidades de empleo a profesionales médicos refugiados que actualmente no pueden ejercer sus profesiones debido a barreras de certificación. Su reconocimiento del potencial de desarrollo económico reflejó una visión integral de la intervención humanitaria que abordaba simultáneamente múltiples necesidades comunitarias, en lugar de centrarse exclusivamente en problemas específicos. El impacto emocional de su conversación se hizo evidente a medida que otros pasajeros comprendían que estaban presenciando el desarrollo de una colaboración humanitaria que podría tener un impacto significativo en la atención médica a los refugiados, demostrando a la vez cómo las situaciones de crisis podían impulsar una contribución social significativa, en lugar de la mera recuperación personal. Es extraordinario, susurró el doctor Hassan a los pasajeros cercanos,
Ver cómo una emergencia familiar se transforma en planes para ayudar a miles de familias de refugiados a acceder a atención médica que podría salvar la vida de sus hijos. Su apreciación profesional del alcance de la colaboración propuesta destacó cómo los encuentros casuales podían crear oportunidades de servicio que excedían las capacidades o los recursos individuales. Me avergüenzo de mis quejas anteriores, admitió Robert Sterling. Aquí hay una familia real lidiando con una grave crisis médica, y están discutiendo cómo ayudar a otras familias en lugar de centrarse solo en sus propios problemas. Su reconocimiento del cambio de perspectiva reflejó cómo presenciar una auténtica orientación al servicio podía desafiar las visiones materialistas del mundo e impulsar la reconsideración de las prioridades y valores personales. Esa mujer es extraordinaria, observó Victoria Hamilton. No busca conectar con pasajeros adinerados ni progresar profesionalmente. Está realmente centrada en ayudar a las familias de refugiados y ahora, potencialmente, en generar un cambio sistemático mediante la colaboración. Su reconocimiento de la auténtica motivación de servicio de Sara contrastaba con las típicas redes de contactos de primera clase, centradas en el desarrollo personal más que en el impacto humanitario. Quiero contribuir a su proyecto, anunció Charles Wright, porque escuchar su conversación me hace darme cuenta de que el éxito de mi negocio debería utilizarse para apoyar causas significativas, en lugar de simplemente acumular más riqueza. Su ofrecimiento espontáneo de apoyar el proyecto de la clínica para refugiados demostró cómo presenciar la colaboración orientada al servicio podía inspirar a otros a redirigir recursos hacia fines humanitarios. Todos podríamos contribuir, sugirió Patricia Chen, y convertir esta experiencia de vuelo en algo que genere un beneficio duradero para las familias que necesitan desesperadamente la atención médica que damos por sentada. Su propuesta de participación grupal reflejó cómo la acción humanitaria colectiva podía surgir del testimonio compartido de una necesidad genuina y de soluciones efectivas. Esto empezó con un niño que lloraba, reflexionó Margaret Sterling, y ahora se está convirtiendo en un movimiento para ayudar a miles de familias de refugiados a acceder a atención médica vital para sus propios hijos. Su observación sobre la transformación de la crisis en oportunidad demostró cómo las dificultades individuales podían catalizar un impacto social más amplio cuando las personas respondían con servicio en lugar de simplemente buscar alivio personal. Las últimas horas del vuelo se transformaron de una prueba de resistencia a una inspiradora colaboración, ya que los pasajeros aportaron ideas, contactos y compromisos financieros para apoyar el proyecto de la clínica médica para refugiados, surgido de la emergencia familiar del príncipe Khalid y gracias a la experiencia profesional de Sara. Tengo contactos en empresas de suministros médicos, ofreció Jonathan Michei, y puedo gestionar precios al por mayor para equipos y medicamentos, lo que podría reducir significativamente los costos operativos de las clínicas. Sus contactos comerciales representaron una contribución práctica que podría mejorar la eficacia del proyecto, a la vez que demostraba cómo las redes profesionales podrían redirigirse hacia fines humanitarios en lugar de simplemente maximizar los beneficios. Mi bufete de abogados se encarga del registro internacional de organizaciones sin fines de lucro, añadió James Thompson, y podríamos brindar servicios legales pro bono para establecer la estructura básica necesaria para operaciones benéficas legítimas en varios países. Su oferta de servicios profesionales reflejó cómo se podría aportar experiencia y recursos financieros para crear un apoyo integral a proyectos humanitarios que requerían una infraestructura operativa sofisticada. Conozco a profesionales médicos que estarían dispuestos a colaborar voluntariamente, añadió Patricia Chen, porque muchos médicos y enfermeros desean realizar trabajo humanitario, pero carecen de conexiones con programas establecidos que brinden oportunidades de servicio significativas. Su red de posibles voluntarios demostró cómo los encuentros fortuitos podían movilizar recursos humanos existentes, pero que requerían coordinación para lograr un impacto humanitario efectivo. Esto no tiene precedentes, se maravilló la azafata Jennifer Walsh. Nunca había visto a pasajeros de primera clase colaborar en un proyecto humanitario durante un vuelo, especialmente en uno que comenzó con quejas sobre el llanto de un niño. Su asombro ante la transformación reflejó cómo las situaciones de crisis podían revelar un potencial humano positivo que permanecía oculto en circunstancias normales y cómodas que no requerían apoyo mutuo ni servicio a los demás. El llanto de Omar nos unió a todos, observó el príncipe Khalid con asombro,
Y la bondad de Sara ha creado la oportunidad de ayudar a miles de niños cuyas familias necesitan atención médica que podemos brindar mediante la colaboración. Su reconocimiento de que la angustia de su hijo había catalizado una colaboración humanitaria significativa demostró cómo el sufrimiento individual podía generar una respuesta colectiva que generaba beneficios mucho más allá del alivio inmediato. A veces, las experiencias más difíciles conducen a los resultados más significativos, respondió Sara, porque nos obligan a mirar más allá de nuestras propias circunstancias y a reconocer las oportunidades de servir a otros que enfrentan desafíos aún mayores. Su visión filosófica sobre la búsqueda de un propósito en la dificultad proporcionó un marco para comprender cómo la crisis del vuelo había creado las bases para un impacto humanitario duradero que ninguno de los participantes había anticipado al abordar el avión.